Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con esta mesa en la que discutiremos sobre tecnología educativa, aprendizaje, tendencias y casos de buena enseñanza, sobre todo en la física. Tenemos en este panel a tres personas: a Ariana Salazar, a Karina León y a Salvador Gil. Si les parece, para que no sea muy extenso y que podamos comenzar directamente, voy a hacer la presentación de Ariana, que la idea, como es una mesa redonda, es que cada uno se tome un rato para introducir un tema, sus temas, y a partir de ahí podamos abrir a un debate, también con sus preguntas y con las que puedan ir surgiendo desde las redes. Si alguno tiene Twitter, sería bueno también tuitear en Red19UBA. Les propongo además usar el hashtag Tecno para identificar esta mesa, y desde ahí pueden ir mandando también sus comentarios, que los vamos a tratar de ir levantando para enriquecer también el debate. Paso a presentar a Diana Salazar. Diana Fernández Salazar es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Constructivismo y Educación, conjuntamente por Flaxo Argentina y la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó el Diplomado Superior en Ciencias Sociales con mención en Constructivismo y Educación en Flaxo. Es especialista en Informática Biomédica de la especialización postbásica en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Realiza sus estudios de doctorado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña actualmente como subsecretaria de Educación a Distancia de la Facultad de Psicología de la UBA. Es directora de proyectos de investigación UASIC y de extensión universitaria. Su producción cuenta con artículos y libros relacionados con la tecnología, la educación y la epistemología genética. Es profesora a cargo de la Cátedra de Psicología y Epistemología Genética 2 de la Facultad de Psicología de la Universidad y de la asignatura Diseño y Gestión de Proyectos de la Licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de Artes de Argentina. Dicta cursos en la Maestría de Psicología Educacional de la Facultad de Psicología y en la Maestría de Docencia Universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Diana, te paso el micrófono. Bueno, gracias en primer lugar. Gracias por haberme invitado. Es un placer poder charlar, discutir, sobre todo sobre temas que me parece que, aunque no son tan nuevos en algunos aspectos, como el tema de la enseñanza y el aprendizaje, sí se renuevan a partir de la aparición de las tecnologías de la información. Y algunas cuestiones se renuevan, se amplían los problemas y sí surgen nuevos desafíos para la educación. Bueno, en este sentido yo voy a plantear algunos puntos acerca de la visión que tengo de esto, y también no tengo respuestas, lamentablemente, para ustedes. Apenas tengo algunas mínimas certidumbres, y en general estoy, como decía Gibson, en pattern recognition, siempre, y creo que los educadores estamos detrás del presente, el pasado inmediato, ¿no? El presente va a tal nivel de aceleración y la tecnología de tal manera que enseguida lo que tenemos hoy ya es obsoleto mañana. Entonces, en este devenir acelerado de producción masiva de datos y de dispositivos, hay que poder encontrar un orden en el caos, que de algún modo puede llegar a surgir, porque de eso se trata, el aprender, el pensar, pero con dimensiones de temporalidad diferentes. Digo esto porque, bueno, mi base es la psicología, ¿no? Y la epistemología genética, que creo que son un desafío poder pensar en relación a lo que nos traen hoy las nuevas tecnologías, ¿no? Que es la virtualidad, aceleración, fragmentación, sin sentido, distintas cuestiones. Bueno. Ahora nada, lee Martín. Si no, directamente lo hacemos más fácil. ¿Sí? Ahí está. Dale. Bien. En este sentido yo retomo la idea de complejidad del doctor Rolando García. Rolando García es un
autor y ha sido una persona en particular muy querida por mí y en mi facultad, porque yo me dedico a la epistemología genética. Como muchos sabrán, fue el discípulo predilecto de Jean Piaget. Y es muy interesante cómo él, en relación al tema de sistemas complejos, sitúa cómo hay un acercamiento desde el ámbito de la física y el ámbito de lo que serían ciencias no duras a partir de la epistemología genética que plantea Piaget en un modelo conceptual que es semejante, con características semejantes. Es decir, la complejidad que nos plantea Jean Piaget para pensar el desarrollo, los procesos de desarrollo cognitivo, cognitivo y la construcción del conocimiento, ya sea tanto para la humanidad toda como para el sujeto singular, tienen mucho que ver con el modelo que plantea Prigogine. De hecho, he tenido discusiones acerca de esto. Bien. Entonces, pensar las TICs, para mí hay que pensarlo en el marco de los desarrollos tecnológicos, pero desde el modelo de la complejidad. ¿Sí? Yo solamente, ustedes saben, como físicos, mucho más de esto, aunque en algún momento con Narciso Benveniste habíamos hecho una multimedia sobre física, porque Jean Piaget fundamentalmente había trabajado para abordar y encontrar ciertas estructuras de pensamiento y modelizarlas, había trabajado con la física, problemas de física newtoniana, ¿sí? Solo después de algún intercambio que tuvo con Einstein, trabajó ciertas cuestiones en relación al espacio. Pero a mí me gustaría retomar del tema de la complejidad algunos conceptos que creo que son centrales para poder pensar la educación en general y en particular en lo que hace el uso de tecnología. La idea de interconexión e interdependencia, ¿sí? Nosotros, ya sea que enseñemos o que el otro aprenda, aunque algunos dicen, bueno, cuando uno enseña no siempre todo se aprende, pero sí necesariamente hay relaciones de interconexión e interdependencia en donde estamos situados con nuestros alumnos. Estas relaciones, además, no son lineales, ¿sí? Ya no es una relación docente-alumno, es la relación que nos permite la cultura en este momento respecto de lo que son las redes sociales y los grupos, ¿sí? Y los modos de transmisión en estas redes sociales. Lo cual trae otros problemas, es decir, nuestros alumnos vienen acostumbrados a una velocidad y a un tipo de respuesta con bajo nivel de abstracción desde el mundo cotidiano, y nosotros le vamos a proponer que trabajen e interactúen en red con otro nivel de abstracción y otra temporalidad, ¿sí? Esto produce cierta tensión, ya sea grupal o en lo individual, o lo que con Carlos Neri trabajábamos, la tensión entre los bienes de consumo que nos propone el capitalismo y los bienes de conocimiento, para los cuales la satisfacción no es inmediata. Durante 6 años, yo recién a los 6 años pude corroborar una hipótesis de trabajo. Tuve una gran satisfacción porque lo que habíamos pensado se iba dando. Reformulé en el medio de esos 6 años varias cosas, pero 6 años no llegó. Esto no es como un videojuego, aunque un videojuego también se lo pueda pensar como un sistema emergente. Y en todo caso, habría que pensar cómo uno podría llegar a trabajar con los alumnos como si fueran jugadores de counter, ¿sí? Pero en función a objetivos científicos. Bueno, las relaciones de autoorganización y de adaptación, los procesos de retroalimentación que necesariamente se tienen que dar en el proceso de conocimiento para poder pegar esos saltos cualitativos, y en este salto cualitativo, cómo el conocimiento y el aprendizaje funciona como un emergente. Es decir, es lograr desde la intervención en ciertas condiciones iniciales, ¿sí? Cómo nosotros en algún momento podemos lograr, yo creo que hay un artículo, un escrito que está muy bien plasmado esto, cómo se puede lograr ciertas condiciones de emergentes en relación a la producción del conocimiento. Respecto de estos procesos de enseñanza y aprendizaje, a ver, hay ciertas cuestiones que me parece que tendríamos que debatir, ¿no? La relación entre lo real y lo virtual. De hecho, el mundo empírico cada vez está más mediado, ¿sí? Lo virtual no es otra cosa que un real mediado, ¿sí? Y estas mediaciones, ¿cómo operan? Desde el ámbito cotidiano hasta llegar a las instituciones científicas. Y cómo además opera lo que nosotros ahora podemos llamar ubicuidad. Esto de estar en el Twitter al mismo tiempo y en donde
hace crisis el modelo tradicional de enseñanza, donde se rompen las paredes, donde el tiempo y el espacio es otro. No solo en la aceleración, sino que además me puedo conectar en cualquier lugar, desde cualquier lugar y con cualquier elemento, ¿sí? Por otro lado, pensar las articulaciones de las redes y los recursos. Las redes y los recursos no replicando lo que ya sabemos, que es lo primero que se hace cuando se adopta una tecnología, ¿no? Es replicar el modelo tradicional en otro soporte, sino tratando de pensar que el aula se convierta en una red y esa red se expanda por los distintos ámbitos donde van los alumnos. Porque tienen convivir, tienen ya por sí el celular encima y ya con eso podemos hacer muchísimo, para empezar nada más. Bueno, planteaba esta tensión entre el núcleo duro de la educación y los nuevos entornos y entre los bienes de consumo y de conocimiento. Nosotros tenemos que llegar a los alumnos y hablar el mismo idioma en algún momento. Es como pensar que estamos en, no sé, en un recital, ¿no? Donde está lleno de ruido, donde van los chicos o en un boliche, y en medio de ese bullicio tenemos que dar un mensaje interesante, porque eso es lo que nos está pasando. Tenemos que llegar, de algún modo, motivar en medio de los ruidos. Y para esto, el desafío de la cognición y de la intervención docente, pero sobre todo de la cognición, de cómo canalizar estos procesos que lleven a la abstracción, no es menor. Del lado positivo podríamos decir que podemos ampliar las posibilidades de comprensión a través de nuevas formas narrativas y transmédicas, ¿no? Las transmedias, los distintos soportes que permitan abrir un contenido y que permitan que ellos vayan construyendo sus formas. De hecho, los remix que hacen los alumnos espontáneamente de las cosas que les interesan son transmedias. O sea, es utilizar lo que ellos hacen, pero en función de otros objetivos. Experiencias que permitan articulación entre lo real y virtual que aunen lo procedimental y lo declarativo. Uno de los grandes problemas, y sobre todo en los que trabajamos en ciencias no duras, es esta escisión entre el hacer, el saber hacer y el poder pensar en relación a lo que se hace, ¿no? Esta cuestión que es apuntar a lo metacognitivo, a la comprensión, ¿sí? Y a lo metacognitivo. Bueno, con estas herramientas yo creo que uno puede hacer mucho sostén como para que sirvan de zona de desarrollo próximo, ¿sí? Y permitan una vuelta más de retroalimentación. Experiencias que facilitan el puente entre los usos cotidianos y el uso para el desarrollo del conocimiento. Yo el otro día me sorprendí porque mi hija estaba aburrida, ¿no? En mi casa y al rato viene con el celular, ¿no? Y me dice, mira mamá, un holograma. Yo me digo, ¿y eso dónde lo viste? Y en YouTube. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, bajó un programa, hizo la modelización. Yo vi que ella cortaba de un CD, porque no tenía vidrio, cortó de la parte de un CD en triángulos para hacer la pirámide, la pegó. Mira, es un holograma en movimiento, ¿no? Estas cosas que espontáneamente hacen los chicos, porque tienen 14 años y está aburrida, ¿por qué no traerlas, ¿no? Trasladarlas en la escuela? Y hay mucho para hacer en ese sentido. Porque espontáneamente los chicos son curiosos, el ser humano es curioso. Es mentira que no están totalmente aplastados y motivados. No, están motivados en lo que les interesa, ¿sí? Entonces, ¿cómo conducir esa motivación? La transformación de datos en conocimiento a través del análisis crítico de la información. Uno de los grandes problemas que tenemos, que se dice que los nativos digitales, frase que no me gusta y que además no estoy de acuerdo, nativos se puede decir porque nacieron en el momento que estaban las computadoras, pero en realidad nuestra cabeza sigue siendo la misma, digamos, no tiene transformaciones anatómicas, y es prácticamente la misma con pocas diferencias de la del paleolítico. Tiene que pasar muchos miles de años, millones, para que haya otro tipo de transformaciones. En realidad, ¿cómo pensar el tema del análisis crítico de la información? Porque estos chicos tienen muchas habilidades instrumentales, pero pocas con criterio de abstracción y con criterio de análisis crítico de la información. Y ese es un punto crucial para poder encontrar el sentido en medio del ruido. Hay otro punto que es más difícil, por ahí nos toca más a los psicólogos, es evaluar la saturación de estímulos, para que no se diversifique y se encaucen los procesos de abstracción. Hasta dónde mucha información facilita
distintos soportes facilitan y hasta dónde hacen obstáculos. Saturan y no permiten el desarrollo de lo que nosotros llamaríamos desde la psicología las interacciones interiorizadas, es decir, los niveles de pensamiento. Y evaluar esta modificación de los procesos psicológicos superiores, como diría, digo, que en función de la ubicuidad y del live streaming, ¿no? Esto que hablábamos antes, donde se rompieron las paredes, los muros, las temporalidades. Porque, por ejemplo, es muy interesante ver el efecto Google, ¿no? En Science salió una investigación en donde se observa cómo se utiliza mucho menos la memoria. De hecho, ustedes mismos, seguro que no se acuerdan una gran cantidad de teléfonos que tienen en el teléfono, ¿sí? ¿Por qué? Porque el teléfono es nuestra prótesis externa de memoria, ¿sí? Asimismo es el Google para los alumnos. Lo interesante es que sí recuerdan, digamos, los links, los pasos que tienen que hacer para encontrar la información, lo cual es interesante porque libera energía para después poder pensar sobre ella. Eso es un punto a favor. Ahora, lo que no sería un punto a favor, que tanto se habla de la multitarea, porque en realidad no somos simultáneos en el procesamiento de la información siempre, sino que somos seriales, ¿sí? Salvo procesos de gran aceleración neuronal, en donde uno puede pescar la simultaneidad como la reversibilidad, ¿sí? El concepto de reversibilidad y poder operar con ello. En realidad, el tema de la atención dividida o en muchas ventanas o en muchas cosas, a lo que lleva es un bajo nivel de concentración, a resolución de problemas de bajo nivel de abstracción, ¿sí? Y de hecho los alumnos saben por algo cuando usan internet, que es otra investigación que estoy haciendo en relación a competencias digitales, que ellos guardan la información porque escanean las páginas, pero para estudiar necesitan el papel y concentrarse de otra manera, ¿sí? Y es una preferencia que dicen todos, no, yo quiero tener todo digital, pero después estudiar es otra cosa, ¿no? Bueno, hasta aquí algunas de las cuestiones y me gustaría, ya que hablé de la complejidad, voy a mencionar, a ver, no sé si tengo, no me acuerdo si es algo más, mencionar otro autor que trabaja la complejidad, que es Edgar Morin, que dice, la comprensión no se digitaliza. Muchas gracias, Diana. Pasamos ahora a la siguiente presentadora, que es Karina León. Karina es doctora de la Universidad de Buenos Aires. Su tema de tesis versa sobre el estudio de la cognición mediada tecnológicamente. Se dedica hace más de 20 años a la tecnología educativa. Es docente de la asignatura Fundamentos de Tecnología Educativa de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de la maestría en docencia universitaria y de la maestría en tecnología educativa de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la UBA, el CITEP, y sus principales líneas de investigación abordan las prácticas de enseñanza en educación superior que incorporan tecnología y escritura en red. Karina va a tomar el tema de los desafíos de enseñar con TICs, entornos, propuestas, y nos va a generar algunas interpelaciones para avanzar en estas tendencias. Gracias. Gracias por la invitación, admirada de que tantos puedan entender la física, algo que yo pude hacer. Pero por suerte puedo entender la enseñanza, ¿no? Así que espero poder dar algunos puentes para que ustedes también puedan articularlo con el tema de la enseñanza. Sí. Así que empezamos. Esta imagen es de 1899 de Cox. Es una imagen donde, si ustedes pueden ver, hay un chico que tiene una manivela y el docente
va poniendo libros que se trituran supuestamente a partir de esa manivela y llegan a las cabezas de los niños. Es una imagen, les vuelvo a decir, de 1899. Hice hace no tanto tiempo un ejercicio con jóvenes y también con docentes, les quiero comentar el de los jóvenes, y que les propuse que imaginen la escuela secundaria, porque era con chicos de secundaria, en el 2050. La imagen más fuerte que aparece es igual. ¿Saben cómo se imaginan la escuela? Se imaginan un chip que les va a dar toda la información que necesitan. No dista de esta imagen, ¿sí? ¿Qué nos dice esta imagen? Que no hay esfuerzo, que la escuela y la universidad y la educación sigue centrándose en la transmisión. Entonces, si yo resuelvo la transmisión, si yo resuelvo esa transmisión, ya aprendí, ya enseñé. Y es una hipótesis difícil, muy difícil de desinstalar. La tecnología lo que hace es acelerar, y acá Diana también decía, ¿no? Desde sus aspectos quizás más negativos. Uno genera una representación de fácil acceso. Hoy, con los temas de Big Data y con las tecnologías, la hipótesis más fuerte es que accedemos a mucha información. Ahora, este acceso a la información nos favorece necesariamente procesos de comprensión, que es lo que decía Diana, procesos de jerarquización, procesos de discernimiento respecto de lo epistemológico en una disciplina. Entonces, esta imagen que tiene que ver con del libro a la cabeza, de la tecnología a la cabeza, olvida las mediaciones. Y es en las mediaciones, tanto docentes como de los estudiantes, que estas tecnologías, en las que me quiero centrar, que cambia en las maneras de enseñar cuando tengo tecnología. Si la hipótesis es que transmito, no cambia nada. La transmisión no tenía un supuesto que ya Freire lo deconstruyó, que es yo transmito, el otro aprende. En el medio, ¿qué pasa? Que yo transmita, ¿necesariamente genera comprensión? No. Muchas veces no transmito y el alumno comprende, muchas veces transmito y el alumno no comprende. No hay una relación directa entre una variable y la otra. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pensar la enseñanza? Como esto va a ser un debate, yo estoy poniendo algunas preguntas, pero esto supone reconcebir la enseñanza, volver a pensar cómo estamos enseñando. Sobre todo con esta idea de que si el saber, dice Michel Serres en Pulgarcita, ya está distribuido en las redes, ya hoy se construye en estas redes, ¿cómo tengo que enseñar? ¿Cuáles son los desafíos de enseñar? ¿Cómo quiero que los alumnos egresen de una universidad? ¿Qué competencias tienen que saber? ¿Qué competencias tienen que tener? ¿Qué saberes hacer? ¿Qué saberes de pensamiento tienen que tener? Y entonces acá planteo 4 ideas acerca de enseñar hoy. Por un lado, recupero una idea que es de Mariana Maggio, que es la de enseñanza poderosa. Cuando ella habla de enseñanza poderosa, es la enseñanza que deja huellas. Cuando nosotros enseñamos, ¿qué huellas dejamos? Si nosotros a nuestros egresados les preguntamos qué recuerdan de su traspaso, de sus pasos por la universidad, nos vamos a sorprender también de estas cuestiones que recuerdan. Es un buen ejercicio para hacer. Lo interesante es pensar qué huellas dejamos, que la enseñanza poderosa remite a una enseñanza pensada desde el perspectivismo, es decir, poder resolver situaciones problemáticas desde más de una mirada, poder pensar la disciplina desde más de una mirada, poder pensar la complejidad epistemológica, cognitiva y didáctica. Refiere también a una idea que es disciplinar, y uno acá tiene un fuerte deseo disciplinar, y es que comprendan la disciplina, comprendan los modos de pensamiento de la disciplina, comprendan hipótesis e investigaciones acerca de la disciplina. Eso va más allá de una transmisión. Eso requiere un trabajo fuerte también y un esfuerzo por parte del estudiante. Hoy estoy haciendo énfasis en el tema del esfuerzo, quizás porque justamente hablaba acá con alguien del público, Emma, y le decía, mi hijo tiene 10 en física, 10 en química, 10 en matemática, es excelente, los profesores lo están estimulando para seguir la universidad, que está terminando el secundario, una carrera de me dice, no mamá, es mucho esfuerzo, son muchos años, es mucho estudio. Y yo pensaba, ¿no? Esta idea del esfuerzo,
es una idea que se ha perdido con el tiempo, ¿no? Y nosotros seguimos enseñando bajo la idea o con esta idea de que te tenés que forzar para ser mejor profesional, para tener un mejor título, para ser... Y es una idea cultural que no sé si no está extinguiéndose, ¿no? Lo digo con dolor, después de esta conversación y esta anécdota familiar. Entonces, nosotros teníamos esta idea de que uno se esforzaba, egresaba, salía, ¿no? Con un título. Estas tecnologías nos ponen algunos dilemas. Yo no digo que sean irresolubles, lo que digo es que tenemos que pensarlos. Si el acceso a la información se confunde con conocimiento, cuando realmente no es lo mismo información que conocimiento, si confundimos la enseñanza con transmisión, si confundimos que no hay estas mediaciones que requieren de esfuerzo docente y del estudiante, estamos también generando una máquina de enseñar como la primera imagen. Esta es la idea de enseñanza poderosa. La otra cuestión, que es la de la experimentalidad, tiene que ver con que las tecnologías nos ofrecen, por un lado, puentes a la acción concretos, los videojuegos, las redes sociales. Los estudiantes no tienen problema en experimentar, no tienen problemas en ensayo y error. A nosotros nos cuesta más ensayar y errar. También estamos formados con una idea que no hay que equivocarse. Y el error y la práctica y el holograma que hace tu hija son ensayos. Y estos ensayos, estos experimentos, no en el sentido de experimentos de laboratorio, sino de experimentaciones in situ que hacen los estudiantes, deberíamos aprovecharlas para potenciarlas. La experimentalidad es parte de las tecnologías y su parte más positiva desde mi punto de vista, porque es la que nos permite trabajar en la acción. La mente participativa y la inteligencia colectiva, parte de esto seguramente leyeron, tiene que ver con las ideas de Pierre Levy y de otros autores, que empiezan a trabajar en esta idea de una mente que se conecta con otras mentes. El acceso a la información es uno de los puntos de las tecnologías, pero no es el único. El acceso a centros de información, poder dialogar con colegas, poder construir papers. Nosotros estamos investigando en la Facultad de Filosofía y Letras qué significa escribir con otros. ¿Qué significa escribir en un Google Docs? ¿Qué resignás? ¿Cambiar la escritura? ¿Cambia la escritura cuando escribís con otros? ¿En qué cambia? Los referatos están por cambiar. O sea, nosotros tenemos en la universidad un mandato fuerte de escribir, de los papers, de los incentivos, de los referatos. Creative Commons puso muchas preguntas para discutir qué pasa cuando los papers son compartidos, qué significa co-construir, qué significa donar la escritura a la red para que otros puedan aprovechar esa escritura y generar avances en la investigación, cuestiones de generosidad científica, que hoy son cuestiones que también tenemos que pensar. Y finalmente, aprendizajes relevantes. Y esto, acá me detengo. ¿Qué aprendizajes relevantes generamos en nuestros estudiantes? Quizás no todo el tiempo podemos pensar clases que generen o que promuevan aprendizajes relevantes, pero algunas experiencias que sean hitos en esa carrera, que generen estas huellas, que les enseñen a amar lo que estudian, la pasión por el conocimiento, otro tema difícil. Diana hablaba de la motivación. Yo creo que parte de la motivación o de la falta de motivación es que tampoco tienen esa pasión por conocer que teníamos en una época, pero hay que fomentar esa pasión, hay que volver a lo que llamaba Freud el deseo epistemofílico, el deseo de saber por saber, no de saber para ganar dinero, o de saber para tener éxito, o de saber para otra cosa, ¿sí? El deseo de saber por saber es un deseo que se está perdiendo. Fíjense todos los desafíos que estoy poniendo en relación con la enseñanza, que no podemos resolver, pero que algunos tendríamos que empezar a pensar y priorizar. Tener tantas direcciones y un solo destino. ¿Cuál es el destino? La enseñanza, mejorar la enseñanza. Frente a esto, las tecnologías muchas veces distraen. Entonces yo lo que pensaba como idea fuerte, para que después también las discutamos y darle lugar a Salvador también para su disertación, es la convergencia. La tecnología nos invita a la convergencia, a tener en un solo lugar muchas herramientas, el celular como computadora o la tendencia de Internet de las cosas. Nos enseña que la convergencia es un buen lugar. Entonces, la diversidad es didáctica y cognitiva. La convergencia es tecnológica. Pensar en que más de una estrategia didáctica es posible,
y que las tecnologías pueden favorecer procesos de trabajo en la diversidad cognitiva. No darle a todos los mismos, los grupos que tenemos no son homogéneos, las cabezas no son homogéneas, este auditorio no es homogéneo. Mientras yo hablo, cada uno estará pensando en otra cosa. Algunos en el almuerzo, otros en la charla, no sé. Pero estoy segura de que cada uno está pensando en otra cosa. Las cabezas son distintas, hay diversidad cognitiva y no siempre hay diversidad didáctica. Enseñamos igual para todos y no todos son iguales. Pensar esta idea fuerte de convergencia tecnológica, pero diversidad de estrategias en la diversidad cognitiva, me parece que nos puede ayudar a pensar en algo fuerte y que lleve la enseñanza poderosa. Con creatividad, digo yo. La creatividad no solamente tiene que ver con la originalidad. Las tecnologías hoy no avanzan tanto en la creación de cosas nuevas. Lo que van haciendo como tendencia, y esto para mí es relevante pensarlo, la tendencia de las tecnologías es a combinar cosas que ya existen. Si alguien conoce Waze o usa Waze, Waze es, y si no después lo buscan, es una combinatoria de cuestiones que ya existen: Google Maps, redes sociales, aplicaciones en celulares. O sea, no es que están inventando algo nuevo. Decía Garbulski en una charla, se inventó la rueda, después pasaron como más de 1000 años y se inventó la valija, pero pasaron otros 1000 años para inventar la valija con rueditas. ¿Por qué? Porque hubo una necesidad de ese invento, pero también hubo una combinatoria. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar esta combinatoria que hoy nos ofrecen las tecnologías en la enseñanza? ¿Cómo podemos combinar, no enseñando de la misma manera, no pensando que todos piensan igual, usando la tecnología como herramientas de pensamiento, aprovechando estas tres ideas? Colegialidad, no estamos solos, no estamos aislados. Hoy justamente las redes pueden aprovecharse para pensar en conjunto, para pensar que mi enseñanza puede ayudar a otro que está en otra facultad lejana, que puedo pensar con otros, que puedo hacer convergencia y que puedo combinar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Invitamos a Salvador. Salvador Gil es licenciado en Física de la Universidad Nacional de Tucumán y doctor en Física por la Universidad de Washington. Es profesor y director de la carrera de Ingeniería en Energía de la Universidad Nacional de San Martín. Fue investigador del Laboratorio Tandar de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Universidad de British Columbia, Canadá, y de la Universidad de Washington. Sus áreas de trabajo incluyen física experimental, aprendizaje de las ciencias, uso de TIC en enseñanza de las ciencias y estudios energéticos. Es autor del libro Experimentos de Física de Bajo Costo usando TICs y coautor del libro Física Recreativa, Experimentos de Física usando nuevas tecnologías. Su producción académica cuenta con más de 115 publicaciones en revistas con referato. Salvador, en este caso, va a tomar el caso de la enseñanza y las TIC, pero sobre todo haciendo foco en la mirada disciplinar de la física. Así que bueno, invitamos. Buenos días, muchas gracias a los organizadores por la invitación y gracias a ustedes por estar acá para compartir esta presentación. Este es el temario de la presentación que quería compartir con ustedes. Sí, bien. Iba a describir un poco lo que serían los mini proyectos de investigación, lo que vamos a llamar nosotros aprendizaje por inversión, pero que tiene mucho en común con muchas de las alternativas que se han venido discutiendo en varias de las charlas. Las TIC como una palanca para aprender e innovar, las aulas laboratorios de bajo costo, y esta es una posibilidad que nos abren las TIC, y luego describir algunos ejemplos realizados y algunas conclusiones. Bueno, en primer lugar, en cuanto a los objetivos,
La pregunta o el objetivo que buscamos en cierta manera es cómo lograr una mejor alfabetización científica y también cómo atraer a nuestros futuros tecnólogos y científicos. Y lo importante es que estos son dos objetivos que creo yo deben de estar presentes siempre en nuestras aulas, pero son dos objetivos diferentes, no deben de confundirse, me parece, porque son dos objetivos complementarios, pero que no son iguales. No todos van a terminar siendo científicos, pero sí es importante que todos tengamos algún tipo de alfabetización científica para poder discutir los problemas complejos que tenemos en la sociedad. Y sobre todo lo que creo que es importante a través de la educación científica es tratar de comprender el método a través del cual los científicos llegan a las conclusiones que llegan, por qué creen en lo que creen. En este sentido, mi opinión es que el rol del laboratorio es muy importante. El laboratorio es el lugar donde aprendemos el camino a través del cual se genera el conocimiento mismo. Y en ese sentido creo que debe de estar enfatizado este aspecto en las enseñanzas del laboratorio. Nos permite aprender a través de nuestra propia experiencia, estimula la curiosidad y el placer por investigar, el descubrir e innovar. Y algo importante en el laboratorio es que siempre vamos a cometer errores, pero lo importante de los errores, y eso es algo que nos resalta el laboratorio, es reconocerlos y aprender de ellos. En ese sentido, la propuesta pedagógica que hemos venido usando para los ejemplos que voy a describir más adelante es un enfoque constructivista en donde los conceptos y leyes se pueden inferir a través de la observación y de la experimentación. En este sentido, las TIC funcionan como una palanca, como una herramienta, y creo que la oportunidad que nos abren las TIC es tener laboratorios ahora al alcance de prácticamente cualquiera, porque básicamente hoy en día cualquier celular que ustedes tienen por ahí son laboratorios complejos. Ahí lo veo a José con su celular en la mano, y él tiene ahí desde un acelerómetro en 3 dimensiones, mediciones de campo magnético, medición de luz, registro fotográfico, en fin, miles de cosas que en realidad están gratis, están ahí en ese mismo celular, y casi el celular cualquiera que ustedes tengan, porque son aplicaciones que se pueden bajar de internet. En este sentido, los desafíos y arriesgues que nos plantean las TIC. La primera reflexión que personalmente yo hago es que las TIC no resuelven ningún problema de la educación. Las TIC por sí mismas, ni una notebook por chicos, es una solución a ningún problema por sí misma. Lo que también es importante tener en cuenta es que, un poco como lo señalaban ustedes, que no es posible hacer una transacción lineal de los enfoques tradicionales con las nuevas tecnologías. Tampoco, al menos en mi parecer, existe un paradigma probado y aceptada acerca de cómo usar estas tecnologías. Un poco esto de que se hace camino al andar, creo que es por lo menos hasta ahora lo que he podido aprender de esto. Y por otro lado, sí, las TIC también pueden ser una forma como se puede ampliar o agrandar la brecha que existe entre las personas que tienen más experiencia con la computación y los que no. Y esto abre una brecha también importante entre los docentes que están menos familiarizados con el uso de la tecnología y los estudiantes que la tienen muy incorporada. O sea, que en sí mismos no son presentan diversos desafíos el uso. Y en este sentido, el rol de los docentes es fundamental. Por lo tanto, la capacitación es una de las claves para poder explotar las posibilidades que nos brindan las TICs que tenemos disponibles. El enfoque que nosotros hemos tratado de desarrollar es recrear en una escala reducida de tiempo las diferentes fases del proyecto científico. La idea es elaborar un proyecto en donde se explicitan claramente los objetivos y tratamos de que los estudiantes se introduzcan en la innovación. Esto es lo que un poco llamamos la inversión en la ciencia, es decir, que los estudiantes aprendan haciendo. En este sentido, los laboratorios de bajo costo son una gran posibilidad.
Y acá voy a describir algunos solo de los recursos. Por ejemplo, si disponemos de una cámara fotográfica o una webcam digital, esto es ya un instrumento de medición muy poderoso que prácticamente tiene costo cero. Hoy en día en los celulares todos tenemos estas herramientas, o sea que casi... Pero una PC también es una herramienta muy importante, tiene tarjeta de sonido, micrófonos, parlantes, y con esto podemos hacer un laboratorio de sonido bastante sofisticado. Además se pueden conectar sensores adicionales a una PC que posibilitan transformar la PC en mediciones de tiempo, temperatura, etc. Y de esta manera podemos estudiar fenómenos de corta duración, podemos hacer videos, filmaciones de efectos poco frecuentes, estudiar eclipses, etc. Voy a tratar de ilustrar en algunos pocos ejemplos lo que quiero decir. Por ejemplo, si tomamos una fotografía digital, como ustedes saben, la fotografía digital está constituida de un conjunto de puntos que tienen diferentes colores, son estos píxeles que tenemos acá. Cada uno de estos píxeles que ustedes ponen en el mouse en cualquier fotografía que tenemos en la PC, para notar que tienen unas coordenadas, que son las coordenadas en píxel de este diagrama. De tal manera que si introducimos dentro de nuestro fotograma alguna escala, por ejemplo, podría ser la dimensión física que conocemos de esta mesita, en realidad tenemos las dimensiones de todos los objetos, o sea, de que en realidad la fotografía ya es una medición en sí. Y esto nos permite hacer cosas como, por ejemplo, lo siguiente. Si tenemos la fotografía de una sombra de una lámpara, ya podemos poner a prueba, por ejemplo, y hacer un modelo matemático de lo que estamos viendo. Ustedes ven que esta forma es una forma muy singular. Los que tenemos alguna experiencia podemos pensar que quizás es la intersección de un cono formado por el haz de luz que sale de la lámpara, que se intersecta con la pared, y por lo tanto la figura que formamos va a ser una cónica. Y de hecho ahora podemos tomar este mismo fotograma, lo introducimos en un programa como por ejemplo Excel, y acá podemos poner, por ejemplo, la forma de una hipérbola con sus respectivas asíntotas, y poner a prueba nuestro modelo y hacer cuantitativa esta comparación, digamos, que es básicamente lo que hacemos en la ciencia, pero esta vez con algo tan sencillo como puede ser la sombra que tenemos simplemente en la pared, que es la forma como nosotros trabajamos, o la ciencia trabaja, o la tecnología trabaja. Ponemos a prueba nuestras hipótesis de esta manera. O por ejemplo, cuando observamos la luna, tomamos una fotografía de la luna, y estos días han sido, por ejemplo, particularmente interesantes. Hace un par de días hubo un eclipse, y seguramente ustedes habrán visto este tipo de imágenes en todos los diarios, o quizás la han podido inclusive mirar en el cielo directamente. Esta fotografía ya tiene mucha información que podemos explotar en la escuela, por ejemplo. Si tomamos cualquier programa que tenemos como Paintbrush, etcétera, en cualquier computadora, podemos poner un círculo y completar el círculo que nos sugiere la forma de la luna, pero también podemos poner otro círculo mayor que de alguna manera complete el círculo de la sombra que está produciendo la Tierra. Y como ya tenemos el tamaño de la luna acá, y esta supuestamente es el tamaño de la sombra de la Tierra, que podríamos inferir en primera instancia es la sombra del tamaño de la Tierra, podemos ver cuántas veces el tamaño de la luna entra en el tamaño de la Tierra, y tenemos ya una medición de cómo se compara el tamaño de la luna con respecto al tamaño de la Tierra. Acá viene un poco la idea de que esto es más importante que un estudiante lo haga, que quizás recuerde que el tamaño de la luna, o el diámetro de la luna, es un tercio del tamaño de la Tierra. Si lo hace por sí mismo, probablemente esto va a ser una experiencia mucho más internalizada que directamente que alguien se lo cuente, porque seguramente se lo va a olvidar. Y además podemos ver cómo llegamos al conocimiento, por qué sostenemos lo que sostenemos. Bueno, esta es la misma idea, digamos, podemos sacar. O si tomamos, por ejemplo, un chorro de agua, acá en una manguera, ustedes pueden ver, sale el chorro de agua y llega hasta el otro lado. Simplemente en la pared de atrás, simplemente hemos hecho un retículo de 20 centímetros por 20 centímetros, simplemente para tener de nuevo la escala. Podría ser una pared de azulejo, lo mismo. Y ahora lo que podemos preguntarnos es ¿qué trayectoria sigue el chorro de agua? Bueno, esto lo podemos ahora contestar de forma cuantitativa proponiendo un modelo, en este caso una parábola que describa, y lo interesante es que el único parámetro desconocido de este chorro de agua es la velocidad inicial con que sale el chorro. Y aprendemos dos cosas interesantes. Primero, que podemos describir matemáticamente la forma de este chorro, y que sigue la forma de un jeroglifo,
Y algo que no es trivial, que el agua sigue las mismas leyes de la física que los sólidos, que no necesariamente es trivial. Piensen ustedes que en la humanidad esto no ha sido para nada trivial. Los griegos dividían el movimiento de los sólidos en forma diferente que de los líquidos, ¿no? Es decir, los cuerpos pesados eran diferentes del agua, del fuego y del aire. Pero acá lo podemos ver que sigue las mismas leyes de la física, que es algo realmente interesante, y bueno, para un estudiante podemos discutir este problema. Pero podemos hacer experimentos más sencillos que están al alcance de todos nosotros, simplemente observando un árbol. Acá tenemos un árbol, y acá casi no necesitamos tecnología, podemos hacerlo con un pequeño hilo como tenemos acá. Ya mi esposa está sosteniendo este hilo y midiendo la longitud del perímetro de este árbol. Si nos preguntamos cosas como lo siguiente: tenemos un árbol, vemos que las ramas son en general más finas que el tronco, pero nos podemos preguntar, ¿existe alguna relación entre el tamaño de las ramas y el tamaño del tronco? Si ustedes suman van a ver que no da, el tamaño de las ramas es mayor que el tamaño del tronco. Pero si toman el cuadrado del tamaño del tronco, van a ver que se cumple aproximadamente, que es igual al cuadrado de la suma de las ramas. Es decir, apareció el teorema de Pitágoras en cualquier árbol. Y podrían hacer el ejercicio ahora, poner a prueba ya para un árbol cualquiera. Podríamos hacerlo, por ejemplo, usando el teorema del coseno, ¿no? El teorema del coseno, ¿se acuerdan ustedes? Para un triángulo que no necesariamente es rectángulo, pero si es rectángulo, este coseno va a dar 0. Entonces, si tomamos un árbol y empezamos a hacer para diferentes ramas, podemos empezar a graficar ahora, en función del diámetro, este coseno. Y ustedes ven que los puntos se alinean, o más o menos se acumulan alrededor del 0. Es decir, aproximadamente se cumple el teorema de Pitágoras. Ustedes podrían preguntarse qué tiene que ver Pitágoras con un árbol, y esta es justamente la discusión que uno puede disparar en el aula. Y si uno reflexiona enseguida se va a dar cuenta de que en realidad es ciertamente razonable esto. En realidad lo que es el tronco de un árbol es un conducto donde fluyen la savia del árbol y diferentes nutrientes del árbol. Y si pensamos de que hay una conservación de flujo, es decir, el área que es proporcional al cuadrado del diámetro o del radio, claramente tendría que cumplirse la conservación del área. Es decir, que básicamente el teorema de Pitágoras en el árbol es consecuencia básicamente de la conservación del flujo. Y en realidad esto nos lleva también a una aplicación interesante. Si queremos saber, por ejemplo, cuánta madera tenemos en un árbol, que la necesitamos, vendría bien saber si queremos saber cuánta papel vamos a poder sacar de un árbol. En realidad podemos ya ahora inferir fácilmente que como la cantidad de madera va a ser más o menos la misma, por este hecho que teníamos, este árbol va a tener la misma cantidad de madera que un tronco, cuyo diámetro es igual a la base de este árbol y cuya altura es igual al máximo de la altura del árbol. O sea que nos da también una aplicación práctica de lo que podemos hacer con un pequeño ejemplo. Otro ejemplo que podemos preguntarnos, por ejemplo, con cosas sencillas que tenemos por ahí, por ejemplo, tomamos un conjunto de tuercas y las ponemos sobre la mesa. Las tuercas son diferentes, pero nos preguntamos, ¿existirá alguna relación entre algunos parámetros, como por ejemplo la masa y el tamaño de la tuerca? El tamaño de la tuerca la podríamos definir, por ejemplo, como esta longitud, que es el tamaño donde tomamos la llave para quitar la tuerca, y la masa, bueno, es lo que pensamos en la balanza. Así que podemos investigar esta dependencia. Si hacemos este gráfico y graficamos esto en el gráfico logarítmico, lo que encontramos es un hecho sorprendente, que estos están perfectamente alineados, siguiendo esta vez no una relación lineal, porque este gráfico es logarítmico, sino que lo que sigue es una relación potencial en donde el exponente es 3. Es decir, el tamaño de las tuercas todas se alinean y están siguiendo una ley de L cubo. Y ustedes podrían preguntarse ahora de nuevo por qué está pasando acá. Bueno, en realidad lo que está pasando es que hay una proporcionalidad entre el tamaño de la tuerca en todo sentido, a pesar de la forma irregular que tiene, y el hecho de que crece con el volumen, la masa, digamos, la densidad es constante, porque siempre es de hierro, está dando este resultado. Pero esto lo podríamos investigar también, por ejemplo, con ratas. Si tomamos, por ejemplo, ratas, y por ejemplo acá seguramente en esta facultad deben de tener muchas en los diferentes
lugares, tomamos la longitud de pero es fácil tomar el tamaño de la rata, el hocico hasta donde empieza la cola y pesar a la rata, digamos. Y lo que ustedes ven que la rata sigue también una relación del mismo tipo, es decir, este exponente que tenemos acá entre el tamaño del cuerpo y la masa de la rata sigue también una ley cúbica. Pero uno podría ya empezar a alterar esto, por ejemplo, si tomamos hojas, por ejemplo, y queremos hacer el mismo experimento con hojas ahora. Tomamos hojas del mismo árbol, por ejemplo, acá las hojas lo que tienen de interesante es que son proporcionales, porque son del mismo árbol, y tenemos hojas chiquitas y hojas grandes, cualquier árbol lo tiene, ¿verdad? Y si investigamos ahora la longitud de la hoja en función de la masa, ¿qué relación encontramos? Bueno, esto lo podemos investigar, y lo interesante de esto es que este ejercicio no está planteado en los libros, o sea que el resultado no necesariamente lo pueden prever. Exactamente, tenemos que hacer el experimento, y esto es lo bueno, y podemos investigarlo, y es muy fácil de hacer. Los conceptos involucrados son longitudes, son masas, cosas que puede cualquiera entender sin necesidad de tener conceptos elaborados. Y lo interesante es que en este caso también encontramos una relación muy sistemática entre el tamaño de las... bueno, acá en este caso estoy graficando el ancho de la hoja y en función de la longitud. Hay una relación lineal en este caso. Esto no es casual, porque las hojas son proporcionales, digamos, o sea, de que esa proporción es evidente. Pero lo que no es tan obvio es qué dependencia va a haber entre la masa y la longitud. Esta vez, fíjense ustedes, encontramos un exponente de 2,2. Ustedes podrían preguntarse, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué aparece esto? Y la razón es interesante de analizarla. Fíjense ustedes, si las hojas fuesen bidimensionales, estrictamente bidimensionales, el exponente tendría que ser 2. No es una zanahoria, una hoja, por eso no es un exponente 3. Pueden hacerlo también con zanahoria, pero es 2. ¿Y por qué razón tiende a ser cercano a 2? Porque la función de la hoja es maximizar el área, hacer fotosíntesis, y lo que implica acá lo más importante es que el área crezca. Pero el problema viene que no es estrictamente 2, porque si creciese en forma proporcional estrictamente a 2, a medida que las hojas se hacen más grandes no tendrían rigidez mecánica y la hoja se doblaría, como ustedes saben. Entonces, como necesitan un soporte mayor, un pequeño volumen para soportarlo, esto hace que el exponente sea un poquitito mayor que 2, y esto un poco explica por qué esto lo hace. Y ahora que ya tenemos un método, podemos investigar otras situaciones, como por ejemplo qué pasa con un helecho que tiene una forma diferente, qué relación tenemos. Sí, ya termino. Entonces, bueno, y así siguiendo, otro ejemplo que les muestro simplemente es que hacemos un ejemplo de, por ejemplo, los latidos del corazón de un mamífero, por ejemplo, desde un hámster hasta una ballena. Ven ustedes también que sigue una relación de este tipo. Y si tomamos, por ejemplo, la longevidad, la vida que vive un ratón en función de la masa, también sigue una relación. Los animales más grandes viven más que los más chiquitos. Pero lo interesante es que si hacemos el gráfico del producto del ritmo cardíaco por la longitud de vida, que sería básicamente cuántos latidos hacemos a lo largo de nuestra vida. Esto es una constante para todos los mamíferos, como ustedes pueden ver. O sea que hemos encontrado una especie de conservación en los animales. Los mamíferos conservan el número de latidos, no importa que seamos, o digamos, acá también tenemos puesto al humano, por supuesto, un ratón y un elefante tienen el mismo número de latidos a lo largo de su vida, y básicamente podríamos pensar que en realidad lo que es un ratón es un elefante en fast forward, digamos, vive más rápido nada más. Y esto posibilita muchas experiencias de biología, por eso es importante o es útil hacer experimentos con ratas, porque viven más. Bueno, yendo a las conclusiones, es que las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades, pero para su aprovechamiento es fundamental tener un enfoque pedagógico adecuado. Personalmente creo que el aprendizaje por inmersión podría ser una herramienta útil. También tener en cuenta que menos es más, es decir, no es posible desarrollar todo un programa de esta manera, pero sí algunos programas, y en ese sentido centrarse en pequeños objetivos puede ser una herramienta útil.
estimular la creatividad y la innovación es importante, y los laboratorios nos dan muchas posibilidades porque podemos, como decíamos, transformar cualquier notebook, cualquier smartphone en un laboratorio bastante sofisticado, y ahora eso está al alcance de todos nosotros. Bueno, finalmente nos queda cómo nos preparamos para poder utilizar esta tecnología en el futuro. Muchas gracias. Mientras prendemos las luces, si ya tienen, imagino que tendrá más de una pregunta, si se quieren acercar para hacerla, porque es necesario para que quede registro. Cuidado. Así ya abrimos. ¿Algunos se animan? Bueno, me animo yo entonces primero. Me parece muy interesante esto, aprovecho esta última intervención de Salvador, que me parece que de alguna forma vincula cuestiones que tienen que ver con nuestro mundo directamente con lo que sucede en el aula, y esto me parece que está bueno. Y en relación con esto pensaba cómo podemos articular una tendencia como el aprendizaje basado en problemas, la introducción de casos, para hacer un cambio en el enfoque de la enseñanza tradicional en este sentido, ¿no? Como planteaba Karina, nuestra enseñanza que en muchos casos es bancaria, que está pensando solamente en la transmisión, y que de esta manera, si pudiéramos organizarlo en función de casos, problemas, generaría seguramente alguna cosa, y a veces nos encontramos con también cuestiones que tienen que ver con el currículum. Pero bueno, abro este tema, enseñanza, casos y problemas, que me parece que puede llegar a ser algo articulador y que puede cruzar. ¿Quién? Bueno, en relación a la exposición de Salvador, a mí me gustaría resaltar algo que en el mismo escrito y en la exposición pasa como rápidamente, pero yo creo que es la clave del nicho de lo que han pensado, que es el tema de poder hacer buenas preguntas, ¿no? Es decir, preguntas interesantes, preguntas motivadoras, preguntas que despierten el interés. Como yo les decía, los chicos son curiosos, y además que permitan la articulación de lo verbal con lo procedimental, ¿no? Esto que no se caiga en el verbalismo, como decías vos, de, bueno, entonces el tamaño de la luna es... No, que esto, digamos, se aúne en la experiencia, porque no hay conocimiento, sino hay a la vez experiencia, ya sea experimentando concretamente o una cuestión de pensar, ¿no?, los conceptos y articularlos de manera interiorizada, lo que también es acción, ¿sí? Entonces, me parece que en los centros, y hay muchos, bueno, distintos investigadores y teóricos que centran mucho en esta cuestión, que me parece lo más interesante es ir a la base de los problemas, y sobre esos problemas, que son los problemas generales, ¿no?, que tiene toda línea de investigación, o las grandes teorías, ¿no?, cuáles son las preguntas que se hacen y en qué cambia, ¿no?, la dimensión de las preguntas cuando uno tiene que hacer esta transposición ideal. Pero creo que retomar esto de hacer preguntas poderosas trae también ideas poderosas. Solamente una reflexión, me parece muy buena tu observación. Mi impresión es como que hay diferentes niveles, ¿no? Nosotros, sobre todo en la enseñanza de la física, tenemos la enseñanza que se hace a nivel de las universidades de quién va a ser un profesional y se va a dedicar al oficio de la ingeniería o de la física. Y luego tenemos una introducción genérica para estudiantes que se están iniciando. Y muchas veces lo que uno, o por lo menos mi observación, que muchas veces que veo los programas
de los colegios secundarios son una especie de condensación reducida de lo que a lo mejor se ve en toda una licenciatura en 5 años. Con lo cual, necesariamente es casi imposible entender ciertos conceptos. Uno ve que, por ejemplo, conceptos complejos como entropía, mecánica de fluidos, están incluidos en los programas de enseñanza secundaria, excepto que ellos lo van a ver en 1 hora, una vez en su vida, y eso va a ser todo el contacto. Si alguien cree que puede aprender o entender algo, sacarse de eso, es muy difícil, digamos, decir, a alguien que en 1 hora uno le va a contar y mientras está el chico pensando en el baile que tiene el próximo domingo y que se concentre en el concepto de entropía, es casi imposible, me parece. Este quizás sea un error que nosotros mismos hemos cometido, los mismos profesionales, de haber traducido esto y condensado. Quizás el enfoque podría ser, en ese sentido, de tratar de transmitir más bien la forma de pensar que tenemos en la ciencia, sin necesariamente ir al desarrollo. Por ejemplo, la idea de conservación de momentos. Si uno hace un experimento de conservación de momento angular, perdonen los que no son técnicos, pero es un concepto muy importante en la física. Quizás es un concepto demasiado abstracto para poder hacer un experimento. Se me ocurre ahí que, por ejemplo, la idea de volver al experimento de los bios, este experimento a propósito, el que puntaba de la Luna, en realidad no es para nada original, en realidad es una copia de lo que hizo Aristarco hace 300 años antes de Cristo, digamos, cómo se dio cuenta y lo midió bien. Claro que él no tenía cámaras digitales, dependía de su buena mano, pero lo hizo muy bien. Son las ideas que no necesita uno demasiados conceptos previos. Y esto es importante porque los estudiantes no tienen la conceptualización, por ejemplo, ni siquiera saben lo que es momento. Entonces, que se conserve o no se conserve el momento, quizás es un concepto demasiado alejado. Pero ver qué tamaño tiene la Luna con respecto a la Tierra, quizás eso sí se puede entender, porque el concepto de longitud es un concepto muy básico, muy primitivo. Nos medimos todos los días, sabemos, qué sé yo, la altura de nosotros mismos, quién es más alto, quién es más bajo. Es un concepto básico que tenemos todos incorporados. Lo mismo que la masa. Entonces, quizás explotando sobre esos conceptos básicos, uno puede elaborar básicamente el mismo marco conceptual que lo puede hacer con la física, y después trasladarlo eso a otro campo es mucho más fácil, me parece a mí, y además permite integrar, ¿no? La idea de la ciencia, qué es lo importante de la ciencia, o por lo menos un aspecto que yo rescato de la ciencia, además de sus múltiples aplicaciones, es también el hecho de que en la ciencia lo que buscamos, tratamos de encontrar es cierta armonía, la idea de que con conjuntos pequeños de conceptos podemos entender una gran multitud de fenómenos, ¿no? Y esto lo podemos hacer en cosas sencillas, esa es la idea. Y creo que quizás, digamos, cuando hablamos de la falta de recursos, digamos, hoy en día, árboles todos tenemos, por ejemplo, a nuestra disposición, hojas también no nos faltan, digamos, en ninguna parte. Y quizás los elementos que podemos usar son cosas mucho más sencillas y podemos explotar la misma idea, digamos, en un contexto mucho más amigable para los estudiantes, sobre todo que recién se están iniciando, ¿no? Eso quizás sería una reflexión que hago, ¿no? Yo tengo algo crítico en este punto, que me gustaría que lo discutiéramos también. Digo, a ver, justamente lo poderoso de lo que vos traes son las buenas preguntas, lo que motiva, lo que hace pensar, que es la enseñanza, ¿sí? Y entonces, esto mismo se podría hacer sin tecnología. ¿Qué agrega la tecnología? Porque si lo que agrega es la digitalización de la imagen y la visualización, está perfecto, pero es un uso de la tecnología. ¿Por qué agregar más? Podríamos forzar a la tecnología, dado que hay una buena estrategia didáctica y que plantea buenas preguntas, a que genere algo que fuerce otro tipo de estrategia de pensamiento. Esa es la pregunta que me gustaría también que discutiéramos, porque si no, ¿cuál es el rol de la tecnología? Lo uso, está perfecto, tenemos todos celulares, tomo imágenes, las tecnologías permiten visualizar, sí, permiten visualizar. Permiten interactuar, sí, las simulaciones, las animaciones permiten interactividad. Entonces yo tengo un grado más que no solo visualizo, sino también interactúo y opero con las tecnologías. ¿Hay algo más que desde la enseñanza de la física podamos aprovechar? Algunas ideas que se me ocurren, por supuesto que no soy física, ni docente de física, pero todo lo que es registro y documentación.
todo lo que en general se hace de registro y documentación, ponerlo a discusión en alguna cuestión también colaborativa, ver qué pasa en otros grupos que hacen el mismo tipo de experimentos, interactuar con un experto de otro lado que mire ese experimento y que pueda dar en Twitter en tiempo real alguna opinión acerca de eso. Digo, para no quedarnos solamente en la tecnología como un disparador, sino que acompañe toda la estructura de la enseñanza. Lo pongo como para discutir, digo, un recaudo que tomaría es que nos quedemos tranquilos que estamos usándola y digo, ¿cómo la podemos usar mejor? ¿Cómo la podemos usar justamente cuando somos docentes que nos gusta enseñar o que estamos formando para esta resolución de problemas? Que tienen que ver con buenas preguntas, que tienen que ver con una articulación entre la teoría y la práctica, que tienen que ver con todo lo que ustedes seguramente hacen. Pero ¿qué más? ¿Qué más podemos forzar? ¿Qué más podemos utilizar para que no sea solamente un disparador de la visualización o de la interacción? Hay más que eso, ¿sí? Entonces, digo, quizás en el auditorio también alguien quiere intervenir, pero lo pongo como algo para seguir pensando. Me parece que es una vuelta que hay que darle. Yo no soy física, pero se me ocurre por algunas cuestiones que yo he visto en algunos papers, no de física, pero sí, bueno, trabajo en cuestiones de desarrollo y hay algo bastante importante en todas las nuevas líneas que trabajan en el desarrollo, que es la cuestión de cómo seguir el proceso en relación al concepto de epigénesis, ¿no? Desarrollo epigenético, y esto en relación al conocimiento. Lo que te podría decir que las cuestiones que yo he visto como interesantes tienen que ver con llegar a modelizaciones, cuestiones que sí dan un plus, ¿sí?, a lo que es puramente la vía experimental, es decir, a ciertas formalizaciones y ciertas modelizaciones que de otro modo no se llegan a observar bien, y que sí me parece un salto cualitativo en el poder de abstracción, es decir, poder, desde lo que empieza a trabajar Salvador, que es algo más intuitivo, ¿sí?, del mundo empírico, hasta tratar de ir desustancializando esos conceptos, porque en definitiva la ciencia termina trabajando con transformaciones y relaciones, ¿no?, entre los elementos en donde se desustancializa y se quita lo antropomórfico también que tenemos de las nociones intuitivamente, y esto lleva, me parece, a una vuelta de tuerca en lo que son los procesos de abstracción. Es decir, ahí me parece que hay un plus, que de otra manera, digamos, sí, siempre se hicieron con cálculos, pero no es lo mismo los cálculos matemáticos que ver la modelización, ¿no?, la implicación de modelos o de simulaciones. O sea, en mi física de desarrollo lo vi por el lado de desarrollo neurocognitivo, epigénesis. No sé si alguien quiere hacer una intervención. No, yo lo que quería comentar. Acercate si sale para. Está escuchando. Si hay algún otro, invitamos también a que se acerque por acá o por allá, así puede hacer la intervención en el micrófono. Lo que yo quiero comentar es que tal vez debido a la brevedad de la exposición no se pudo explicitar, no se comprendió que la posibilidad de las TICs, en este caso de las computadoras, de los celulares, es que podemos medir cosas. Entonces, no es solamente el registrar con una foto, podemos hacer mediciones. Es decir, El Salvador lo dejó explícito cuando estaba con el ejemplo de la lámpara y el poner la regla para poder medir. Entonces, el poder hacer la medición y el cálculo inherente luego después de las mediciones es lo que nos permite hacer cosas de ciencia. Empecemos por ahí. En el caso de la computadora, con la placa de sonido, por ejemplo, también podemos medir la frecuencia del sonido. Entonces no es una cuestión de registrar o que nos parezca si es más agudo o más grave, sino que estamos midiendo la frecuencia. Podemos medir o podemos registrar el tipo de onda asociada al sonido. Entonces, en este caso, en estas situaciones que él decía lo de la foto, pero no por la foto en sí misma, no por el registro fotográfico, sino por la medición que podemos hacer con eso.
Con la filmación es lo mismo. Tenemos ahí unas posibilidades de registrar posiciones en tiempos reales que no lo podemos hacer de otra forma. Es el estudio de un tiro oblicuo, claramente, donde tiramos un objeto y podemos, si filmamos, tener un registro de las posiciones en el tiempo, en distintos instantes. Bueno, eso es lo que nos permite esta nueva tecnología. Y con respecto a lo de todos los ejemplos con las hojas o con las tuercas, la posibilidad de tomar esos registros y de utilizar una planilla de cálculo que nos permita en poco tiempo poder sacar una conclusión, en el caso de la escuela secundaria es muy importante, porque no es solamente, bueno, si yo tengo que hacer todos los cálculos a mano, o los gráficos, como hacíamos cuando hice yo la escuela secundaria, el papel milimetrado, y hoy tenemos física y después la semana que viene nuevamente y la otra semana, ya nos perdimos todo. Entonces, el poder tomar los datos y registrarlos en ese momento y sacar, digamos, ponerlos en la planilla de cálculo, en Excel, por ejemplo, y sacar las conclusiones en ese momento, bueno, creo que es una ventaja que va más allá del registro que por ahí quedó, digamos, así como que pareciera una cosa que era más leve. No sé, Salvador, si están de acuerdo o no. Eso, quería hacer la aclaración. Respecto de lo que comentabas, me parece muy interesante, ¿qué más podemos sacar de las nuevas tecnologías, ¿no? Quizás, ¿qué más tiene que ver algo que es bastante viejo, por otro lado, pero que no por viejo es menos importante, ya darte paso? Es el tema de la redacción de informes, ¿no? Que un poco se menciona en alguna de las charlas que tuve antes, la importancia de que al final del trabajo los estudiantes realicen una recopilación y traduzcan en texto lo que han hecho. Me parece que ese ejercicio es muy importante por muchas razones. La primera razón es simplemente la posibilidad de realizar una síntesis de lo que se ha realizado a través de ese recorrido y esa síntesis no necesariamente una descripción lineal, sino que ahora tenemos que destacar qué es lo importante, cuál es la explicación que vamos a dar, es decir, tener ya la estructura de un artículo que puede tener ya incipientemente la forma de un artículo científico. Redactar correctamente, que no es menor, digamos, no es fácil, no es menor, que también es importante. Y finalmente creo que la posibilidad de poder comunicar a otros, ponerlo en red, trabajar, creo que esto lo facilita muchísimo. Y no menos importante también la posibilidad que tenemos hoy de que uno se pregunta casi cualquier pregunta, de qué material se echa la tapita de esta gaseosa, y lo podemos buscar casi al instante y podemos tener una respuesta aproximada. Yo creo que aportando un poco más, quizás eso sería algunas cosas que acá le doy a... Yo cuando Karina hacía la observación, que cuando Karina hacía la observación respecto a los trabajos, enseguida se me vino a la mente de que por el corto tiempo, y Salvador nos pudo explicar, digamos, qué más uno como docente, en su rol docente, o en el enfoque pedagógico que los docentes le podemos dar, cómo combinamos con esos trabajos otras herramientas que están disponibles en la web. Por ejemplo, sabemos que nuestros alumnos están constantemente en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para usar estas actividades que son muy ricas y a su vez llevarlas a ese lugar donde están los chicos? Entonces, ¿por qué no? Cosas que hemos hecho nosotros, por ejemplo, es combinar la utilización del Facebook, la red social, con diferentes pautas de participación para ir, de alguna manera, haciendo una especie de extensión del tiempo de trabajo, la participación, trabajando con una red inicialmente con un grupo cerrado, pedir a gente que venga a opinar sobre el trabajo de los alumnos, que los retroalimente. Yo creo que lo que ella decía iba por ese lado. A ver, si tengo que hacer un mapa conceptual, ¿por qué no puedo utilizar el CEMAP? Está disponible. Si quiero hacer la construcción de las ideas, ¿por qué no puedo utilizar una herramienta colaborativa? Yo creo que lo que decía Karina iba por ese lado, y creo que Salvador en este caso se centró en estos trabajos, pero
esa otra parte docente, digamos, está presente y es el enfoque pedagógico adecuado que nosotros los docentes debemos dar a los profesores. Gracias. Yo quería... Hola. Quería aclarar que no era una crítica, ¿no?, al colega para nada, sino que justamente forzarlos a ustedes a seguir pensando. Por supuesto, hay cuestiones que son más disciplinares, hay cuestiones que son más pedagógicas, hay cuestiones que son pedagógico-disciplinares. Entonces, las cuestiones de los experimentos, las preguntas que uno hace y las tecnologías en relación con eso las veo más disciplinares. Y esto que aportó el colega lo veo también como este plus, que también decía Salvador después, pedagógico-disciplinar, ¿no? Esto de escritura de informes. La escritura, en realidad, la escritura universitaria es un tema controversial, es un tema difícil. Nosotros de CITEP, para darles una idea, desarrollamos una herramienta de comprensión de textos, porque la comprensión de textos académicos también es difícil. Entonces, hoy tenemos problemas que atraviesan más de una disciplina. Entonces, ir haciendo estos cruces de las herramientas que ayudan a la comprensión disciplinar y aquellas que también ayudan al oficio del alumno, que no son solamente de comprensión disciplinar, atraviesan más de una disciplina, ¿no? Atraviesan la física, atraviesan la psicología, atraviesan más de una disciplina. Y entonces, casi que cada uno de nosotros está operando sobre estas dos dimensiones, porque vos decís, el alumno tiene que escribir un informe, tiene que escribir un texto coherente, comunicable, en tiempos en los que la escritura no es fácil y que es breve y que es otro tipo de escritura. O sea, todos estos son desafíos que nos atraviesan desde lo disciplinar, desde lo pedagógico, y algunos de estos desafíos vienen con las tecnologías y son nuevos y otros no. Entonces, bueno, también este discernimiento nos pone en una situación de una indagación permanente de la enseñanza, que es lo que estuvimos trabajando en el panel, ¿no? No quedarnos con lo opuesto, ver qué desafíos tenemos, y estos desafíos son tan múltiples que casi tenemos que priorizarlos, ¿no?, para poder dar clase. Y esto también, en consonancia con lo que vos decís, yo estoy muy de acuerdo en que nuestro sistema educativo priorizó siempre la extensión en la profundidad, siempre. En la universidad también. Cada vez se deja más la profundidad para ahora el posgrado, al doctorado. Entonces, tenemos grandes cantidades de contenido en poco tiempo, que en realidad el tiempo es mucho. Las personas están en este sistema educativo muchas horas, pero es poco porque queremos enseñar muchas cosas. Entonces, estas son opciones curriculares o decisiones curriculares que en algunos casos, como la enseñanza media, es más difícil realizar, pero que en la enseñanza universitaria, con la libertad de cátedra, podemos decidir, y es el lugar para decidir extensión o profundidad. Es otro de los desafíos, nos excede, es un desafío curricular, pero no lo tomamos en cuenta con la seriedad que corresponde. Queremos paliar todo lo que no saben de la escuela media, entonces volvemos a hacer lo mismo, enseñamos un montón de contenidos otra vez. A ver, hay que empezar a debatir estos temas, no son temas sencillos, pero bueno, otra vez, no sabe esto, entonces enseño esto, pero después el docente que sigue dice, pero vos le enseñaste esto, entonces ahora no sabe lo que tendría que haber sabido. Bueno, no son temas sencillos, pero también son temas que nos atraviesan. Para mí el lugar es la universidad, que es el lugar donde uno tiene esa libertad de cátedra. Yo sigo instalando algún otro tema, no nos queda mucho tiempo, pero era algo que un poco desde REC 19 querían también instalar, y es el tema de qué sucede con la inclusión de simuladores, simulaciones. Cada vez más se está instalando el tema de lo que se conoce como realidad aumentada, que me parece que para el caso particular de la física, incluso imaginaba qué lindo si estas aplicaciones que hoy haces con la cámara pudieran estar como herramientas de realidad aumentada, porque acercarían mucho más las posibilidades de... Pero bueno, en torno a esto se generan muchos debates. El clásico debate en torno a las simulaciones, esto le resta, lo hacemos como un paliativo porque no tenemos accesos a los laboratorios, aporta un extra a la simulación a nivel cognitivo, y algo similar sucede con el tema de la realidad aumentada, aunque todavía es muy incipiente. Lo tiro acá como nuevo planteo. Bueno,
Respecto de las simulaciones y del nivel cognitivo y demás, si es algo que resta, suma, yo tomo un ejemplo práctico. Si ustedes desconfían de las simulaciones, no se suban a un avión, porque así se entrenan los pilotos y así aprenden. Digo, así que empecemos por algo drástico. Por otro lado, me parece que sí aportan, sí, en otras dimensiones, pero que sí aprenden y hay procesos cognitivos que se desarrollan y que no podrían ser de otra manera. Lo mismo que ciertas formalizaciones u objetivar ciertas formalizaciones que de otro modo no se podrían. Con respecto a los laboratorios y demás, dejo paso a Salvador. Que nos salve. No, bueno, yo debo decir que tengo ciertas ambivalencias, ¿no? Y respecto a las simulaciones, creo que es una herramienta poderosa y muy útil, ¿no? También tengo muchos colegas que comparan la simulación con la masturbación, perdonen el ejemplo, porque en realidad no hay nada malo con la masturbación, solo que no es la verdadera cosa, digamos, ¿no? Y un poco la simulación tiene eso, digamos, ¿no? No es el fenómeno real, ¿no? Pero entiendo de que muchas veces es una herramienta muy útil, digamos, ¿no? El problema es que cuando uno simula un fenómeno físico, en realidad está poniendo a prueba los preconceptos y conceptos y a veces hay errores inclusive que pueda tener el que generó el programa de simulación. Cuando yo hago un experimento con la realidad, estoy experimentando con la cosa verdadera, digamos, es el punto, de eso se trata. Por lo menos en la física, ahí está para nosotros la última palabra, ¿no? Perdón, sí. Quería hacer una observación en Perdón, ¿puedes acercar? Sí, por supuesto. Quería hacer una observación, porque están diciendo que me parece importante hacerla, que esta discusión entre experimentación y simulación es muy frecuente. Y yo creo que tenemos muy claro el papel que juega el experimento y la experimentación en la ciencia, pero muchas veces el papel de la simulación está visto como un sustituto de la experimentación cuando ese no es su papel. A mí me gusta decir que la simulación es la experimentación sobre el modelo. O sea, en realidad la simulación trabaja con la modelización. Y el modelo en la ciencia juega un papel muy relevante, pero distinto al de la experimentación. Entonces nos da la oportunidad de la modelización, construir un modelo puede ser matemático que se traduce luego a un lenguaje, a la construcción de un software, y entonces lo que yo experimento ahí es un modelo, veo si funciona mi modelo, y luego lo contrasto con el fenómeno a nivel real para ver si mi modelo funciona. Entonces me parece que la dicotomía que se planteaba no está. Gracias. Esta sería, estamos sobre la una, así que hacemos esta intervención. Yo quería proponerles algo para el cierre. Bueno, esa discusión la tengo con Salvador, creo. Bueno, la cuestión de las simulaciones sí me parece como complemento excelente, ¿verdad? Pero en la actualidad, bueno, la tecnología nos permite algo nuevo que son los laboratorios remotos. Son laboratorios que son reales, instalados en un laboratorio, que el estudiante los accesa. No hay tantos desarrollos a nivel mundial, pero que los resultados, como un laboratorio normal, los introduce el error. Y claro, como vos lo decías, una cuestión importantísima para nosotros en física es la cuestión de aprender manipulando, ¿verdad? La analogía que hacías, que me parece que es elemental, pero para complementar la enseñanza, la educación, lo que estamos haciendo, utilizar las tecnologías, que es la pregunta que hacía Karina, me parece que todo esto son herramientas que son muy efectivas, ¿verdad? Entonces, los remotos, complementarlo con la cuestión de simulaciones y por supuesto la parte experimental que tenemos que hacer nunca la podemos dejar de lado, ¿verdad? Entonces, las tecnologías en ese sentido, desde mi punto de vista, lo que nos dan es complementariedad y además más herramientas que desde el punto de vista educativo para el estudiante es muy efectivo, ¿verdad? Pues eso es. Sí, igual está, yo lo hice a propósito, sabía que iba a surgir algo vinculado con esto.
Para cerrar me animo a hacer una pregunta que como no la tengo que contestar, la puedo hacer libremente. Y cuando Karina planteaba el tema de que le preguntaban a los alumnos cómo imaginaban la educación en el 2050, y ellos contestaban, y había mucho que tenía que ver todavía con la transmisión, y hoy tenemos un panel de expertos de lujo, y pensaba que me gustaría preguntarles a ustedes cómo se imaginan brevemente qué querrían que sea la educación en este 2050, ¿no? En este mirar hacia el futuro, con lo que hoy tenemos de la tecnología. Sé que es una pregunta muy amplia, pero que nos permite jugar también con la imaginación y quizás sacarnos de encima el inmediato de las aplicaciones, de lo que tenemos hoy, y donde pueden poner en juego también esto, ¿no? Su experticia en sus campos. ¿Se animan a...? Empiezo. Yo me hice esa pregunta cuando se la preguntaba a ellos, pero mi respuesta no es tecnológica. Cuando me imagino la educación en el 2050, me imagino la educación es relevante. Me imagino que es transformadora. Me imagino que es transformadora para un mundo mejor y me la imagino desde una mirada ética y política, ciudadana. Me la imagino formando ciudadanos críticos, responsables, ciudadanos digitales, que cuiden el planeta, que transformen lo que hacen y que piensen que la educación sigue siendo una llave para un futuro mejor. Algo que así a veces reflexiono, ¿no? En términos de educación, me parece así que mirando hacia adelante, algo que me gustaría ver más es lo que podemos llamar la integración, ¿no? Es decir, muchas veces en nuestras aulas nosotros seccionamos la realidad para poder estudiarla y está bien, ¿no? La física, la química, etc. Pero cuando miramos el mundo en donde nos desenvolvemos, los problemas complejos que tenemos no están divididos así. Los grandes problemas que tenemos en la sociedad, por ejemplo, calentamiento global, el problema del transporte y miles de problemas, en realidad son un conjunto de problemas que están englobados y que tienen facetas de todo tipo. Y la tecnología no lo puede resolver por sí sola. Es decir, la tecnología es impotente. Por ejemplo, pensemos simplemente en el calentamiento global. Tecnológicamente sabemos cómo resolverlo, es decir, tenemos que usar menos combustibles fósiles, pero la gente cuando le dicen, bueno, subiste a la bicicleta, no, ya no quiero, y ahí el problema no es tecnológico, o queremos hacer alguna otra alteración o alguna otra modificación. Queremos, por ejemplo, no queremos el calentamiento global, pero queremos pagar barato el gas y que nos subsidien, entonces vamos a usarlo más, digamos. Es decir, lo que tenemos es un problema de una cierta complejidad que involucra más aspectos que los aspectos puramente técnicos. Y a veces tendemos a enfocar los problemas y tratar de resolverlos en un solo contexto, y esto de integrar es algo que quizás nos falta en la educación, porque los problemas reales no son simples, sino son complejos, y quizás trabajar en grupo, esto quizás verlo los problemas de diferentes lugares, es importante porque cada uno tiene un enfoque, como inclusive ustedes pueden ver acá que los aportes son de diferentes lugares, son necesarios. ¿Cómo me imagino la educación en realidad? Mi deseo sería poder generar, que es lo que me planteo hoy, ¿no? Pero que si se generara las dimensiones educativas, ¿no? Más centradas en lo institucional, que seguramente no será lo mismo que conocemos hoy, es poder encontrar el camino para generar una actitud hacia la ciencia, digamos, hacia el conocimiento. Eso, porque me parece que el punto está en la actitud, ¿no? De cómo el lugar que uno le da al conocimiento y a la construcción colectiva del conocimiento. Eso me gustaría como ideal, ya sé que es un ideal porque estamos en un mundo en donde, como dice Michel Serres, son los medios audiovisuales los que educan a nuestros hijos, ¿no? Y también en esto cuando hablamos de educación, y ahí por eso digo, pongo
la educación en sentido extenso, ¿no? No solamente de la institución, sino también en lo que son las familias y demás. Me encantaría, ojalá, pero este es un deseo, ¿no? Ojalá se genere esta actitud de ese conocimiento. Otra cosa no me imagino, me gustaría que fuera eso, dije un deseo. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Les damos me parece un gran cierre también para pensar, porque creo que las claves que nos dieron son claves para pensar en una educación de futuro, pero que son cosas que podemos construir hoy. Así que bueno, gracias también a cada uno de ustedes por sus aportes y por resistir hasta la hora de la almuerzo. Así que seguimos ahora con el programa.